Mis estimados amigos y suscriptores, excelente noche para todos y cada uno de ustedes. Nuevamente en una transmisión en vivo, esta vez en esta oportunidad con un súper invitado, el doctor Christopher, abogado, quien nos estará hablando un poco sobre unas cláusulas abusivas que se dan en algunos contratos con constructoras, exactamente un tema de la cláusula penal. Hoy nos estará ilustrando sobre este importante tema. Hay gente que quiere desarrollar proyectos, comprar vivienda y van y hacen contratos con constructoras y entonces el día de hoy él quiere como exponer este tema, así que lo invitamos al canal para que nos hablara un poco sobre ello. Ustedes, si lo desean, como esto es una transmisión en vivo, pueden ir dejando sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y pues si el doctor Christopher lo estima conveniente, finalizando la reunión, pues resolvemos unas preguntitas. Doctor, excelente día para usted. Doctor Germán, muchas gracias por esta amable invitación. Yo creería que el tema que vamos a tocar en el día de hoy es un tema bastante trascendental debido a las condiciones económicas del mercado que estamos viendo hoy, debido al incremento que tuvo el salario mínimo y que esto pues obviamente va a impactar el bolsillo de los consumidores. Y digamos que no es ajeno a este tema pues todo lo que tenga que ver con compra de proyectos de vivienda sobre planos. Específicamente hoy vamos a hablar de la compra de vivienda sobre planos. Y doctor Germán, ¿por qué nos convoca este tema? ¿O por qué considero yo que es un tema importante, trascendental, tanto para usted, para mí o para todos los que nos estén viendo? Pues porque todos en algún momento ya adquirimos vivienda, queremos adquirir una vivienda o ya hay personas que están en proceso de adquirir una vivienda, ¿sí? En ese orden de ideas, pues hay que decir, lo primero que hay que decir es que cuando compramos una vivienda sobre planos, ¿sí? Cuando nosotros adquirimos un proyecto, un apartamento, una casa, esa relación con esa constructora está regida exclusivamente por el derecho del consumo. Es decir, que nosotros cuando le compramos a la constructora somos consumidores inmobiliarios. Entonces la gente que nos está viendo dirá, listo, ¿a mí para qué me interesa esa clasificación? ¿Yo para qué quiero saber si soy un consumidor, si no lo soy? En fin, pues porque básicamente ese contrato que usted suscribió con la constructora está protegido por las normas de ¿qué? Del Estatuto del Consumidor. Y eso no es poca cosa, ya vamos a ver por qué. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando una tesis mediante la cual estamos informándole al público en general y a los consumidores inmobiliarios que muchas de las actuaciones de las constructoras son abusivas. Y vamos a poner un ejemplo y vamos a decir por qué. Pero específicamente este tema lo vamos a llevar con un enfoque a la cláusula penal. ¿Sí? Un dolor de cabeza al momento de comprar vivienda y que, por ejemplo, una persona diga, yo voy a desistir del apartamento. Resulta que las condiciones del mercado variaron y lo primero que preguntan es, doctor, yo puedo desistir, pero es que la constructora dice que me cobra la cláusula penal o me cobra las arras. Y resulta que esa cláusula penal es, ojo con esto, sobre el valor total del contrato. Ni siquiera sobre el valor de la cuota inicial o sobre el valor de los dineros que viene pagando el consumidor a título de cuota inicial. No, allí están cobrando sobre el valor total del contrato. Entonces, el objeto de este en vivo y para las personas que nos vean es saber si el cobro de esa cláusula penal como tal es abusiva, si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer. Y también vamos a hablar de si las constructoras pueden pactar el valor de los inmuebles en salarios mínimos. Y sabe una cosa, doctor Germán, es que es importante el tema de los salarios mínimos, pues porque resulta que con el último incremento del salario mínimo, muchos proyectos constructivos se incrementaron su valor y al momento de la escrituración pues va a cambiar el valor del inmueble y eso no estaba dentro del presupuesto de los consumidores. Entonces, diciendo, doctor Germán, que cuando compramos ese tipo de proyectos somos consumidores inmobiliarios, vamos a hablar de que el tipo de contratos son de promesa de compraventa generalmente. Hay unos que se celebran con la fiduciaria, hay unos que simplemente son para reservar el inmueble, pero vamos a referirnos al de promesa de compraventa. La primera pregunta que vamos a responder en el día de hoy es saber si se puede pactar el inmueble en salarios mínimos mensuales legales vigentes. La respuesta que debemos decir es depende. ¿Y depende de qué? Pues resulta, doctor Germán, que en derecho del consumo, el precio informado sujeta a ese proveedor a cumplir con el precio informado. Entonces, no sé si usted ha visto cuando en los proyectos de vivienda dicen apartamentos desde 150 millones de pesos.
200 millones de pesos, 300 y más arriba, en la cola del zorro, más arriba son a 500 millones de pesos, listo. Pero la constructora no da información suficiente al consumidor. Y cuando llegan a suscribir el contrato, resulta que por allá hay una cláusula que dice: el valor del contrato se sujetará a salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la escritura pública. Pero cuando usted mira los anexos del contrato, que es donde se sacó la cuota inicial, ¿cierto? Donde se sacaron las cuotas que el consumidor debe ir pagando mensualmente, se estipuló un valor y ese valor coincide con el de la publicidad. ¿Qué ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio en estos casos? Que ese tipo de actuaciones son abusivas, porque el consumidor únicamente está obligado a pagar el precio informado y la publicidad es vinculante al contrato. Y dos, la constructora no puede variar las condiciones del contrato unilateralmente, porque eso ¿qué? Perjudica los derechos ¿de quién? Del consumidor. Por ende, muchos consumidores que ahora se les va a incrementar el valor del inmueble en la escrituración con el incremento del salario mínimo, pues en este caso lo que pueden hacer es una revisión del contrato para saber si existen cláusulas abusivas o actuaciones abusivas por parte de la constructora. Es lo primero, ¿sí? Y en caso tal de que, por ejemplo, le digan, no, es que a mí ya no me da para comprar el inmueble con el incremento del salario mínimo, yo voy a desistir, la constructora lo que fácilmente dice es, no, no hay problema, yo le voy a aplicar la cláusula penal, que es el 30% del valor total del inmueble. Entonces resulta que el consumidor no le devuelven plata y fuera de eso queda debiendo, porque el 30% del valor total es un valor grande. ¿Qué ha dicho la superintendencia sobre temas, por ejemplo, de vivienda de interés social? Que la cláusula penal no se puede pactar sobre el valor total del inmueble, sino sobre ¿qué? Sobre el valor de los dineros que ha dado el consumidor. Entonces, en este caso, digamos, no todo está perdido cuando yo me doy cuenta de que no alcancé a llegar a comprar el inmueble. Hay soluciones y la solución es ¿qué? La protección del estatuto del consumidor. Ahora, hablemos de la cláusula penal, doctor Germán. Yo creo que hasta aquí, ¿cómo vamos? Estamos siendo claros, ¿sí? Va bien, Pedro. Vamos a aclarar una cosita. ¿Qué ¿Sí? es una cláusula penal? Mucha gente con toda certeza, recordemos que el escenario no es académico, está muy buena la explicación y muy interesante, pero hay muchas personas del canal que no son abogados, no saben qué es una cláusula penal, le dicen cláusula penal y creen que es cárcel. ¿Qué es cláusula Claro. penal? Listo. La cláusula penal, vamos a decirlo entonces en términos genéricos, es una especie de sanción cuando yo incumplo el contrato. Y digo incumplo entre comillas porque estamos hablando del derecho al consumo, aquí no todo está dicho. Entonces se supone que si usted, por ejemplo, desiste de la compra-venta, la cláusula penal es una sanción porque usted está incumpliendo el contrato. Si usted desiste de comprar el inmueble, pues la constructora dice, bueno, yo le puedo aplicar una sanción. Entonces, eso es la cláusula penal, una especie de sanción para la persona que incumple un contrato. La pregunta es, y esto pasa mucho, supóngase usted que la constructora, y usted me dirá, doctor Germán, si esto no pasa, que le prometió entregarle el inmueble en una fecha determinada, que le dijo, yo le voy a entregar el inmueble el 1 de febrero del año 2023. Y un día antes, o una semana antes, o un mes antes, le mandó un comunicado y le dijo, no, nos retrasamos. Resulta que le voy a entregar en 6 meses más. La pregunta es, ¿esa actuación es válida por parte de la constructora? Tiene que Resulta que cumplir. no hay validez en eso. Así el contrato diga, ojo, es que esto es lo más interesante, así el contrato diga que la constructora puede prorrogar, puede ampliar el término del contrato. Si el consumidor dice, no, listo, entonces devuélvame la plata, a mí ya no me interesa, la constructora no puede aplicar penalidades. ¿Por qué? Porque el Estatuto del Consumidor, por allá en los artículos 42 y 43, establece que no es posible que quien ejerce la posición dominante, en este caso la constructora, varíe las condiciones del contrato. Y la condición era, le entregaba el 1 de febrero del año 2023. Después de ahí, usted tiene la opción de o continuar con el contrato o pedir que se le devuelva el dinero. Bueno, ¿Sí? permítame, ya hacemos una aclaración. Vea, señores suscriptores, si no han dado like por favor al video, que está sumamente interesante el tema. Palabra de más, palabra de menos, lo que está diciendo el doctor Christopher es, no que porque en un contrato diga que usted tiene que pagar X sanción, no porque diga en el contrato eso, no significa que eso sea legal.
Es decir, que el hecho de que pongan un clausulado, unas condiciones contractuales, que este tipo de contratos verdaderamente terminan siendo de adhesión, el hecho de que estén estipuladas unas cláusulas y que cierta cláusula esté jugando en determinado momento de la relación contractual en contra suya, no significa que esa cláusula, jurídicamente hablando, sea correcta o se la puedan aplicar. Así que ahí es donde es importante la función del abogado. Bien, pues, doctor. Exacto. Y digamos, como usted lo mencionaba, ese tipo de contratos, cuando yo voy y digo, vea, este es el contrato que usted tiene y que yo tengo que firmar para poder comprarle el inmueble, son contratos de adhesión. ¿Y qué es un contrato de adhesión? Como para explicarle a los suscriptores y a las personas que nos están viendo. El contrato de adhesión es un contrato que usted no puede negociar las cláusulas que están allí en ese contrato. Por ejemplo, como cuando usted va al banco y va a solicitar un crédito, usted el crédito, el banco le entrega el contrato de cuenta corriente y usted le dice, no, es que no me parece la cláusula que está aquí, modifiquémosla en este sentido. Lo que el banco le va a decir es no, o usted se adhiere a mis condiciones o no puede contratar conmigo. Lo mismo funciona con las constructoras. Yo a la constructora no le puedo decir, no, es que a mí no me parece que usted me entregue en tal fecha, o es que a mí no me parece la redacción de esa cláusula penal. La constructora lo que dice es, vea, este es mi contrato para todos los consumidores. El que me quiera comprar a mí, se somete a este contrato. El que no, entonces, pues que no me compre. Que busque otro lado. Y precisamente eso es lo que protege la ley. Entonces, nosotros veníamos, como dije al principio, desarrollando una tesis acerca de la cláusula penal de si se podía cobrar o si no se podía cobrar por parte de las constructoras. Y ese es un tema medular, ese es un tema bastante importante de analizar debido a que pues ese es el talón de Aquiles de todos los que compran un apartamento sobre planos y por algún momento, pues por alguna razón decidieron desistir, no pudieron, tuvieron un problema, se enfermaron, les negaron el crédito bancario, en fin. Sobre esto podríamos hablar en otros escenarios que también, o en otros programas, que es el tema de qué hacer cuando niegan el crédito bancario. También pasa mucho. Y todo va vinculado con la información que le haya dado la constructora. Pero entonces supongamos que la redacción de la cláusula penal, doctor Germán, y yo pongo un ejemplo, dice de la siguiente manera. Esto es un ejemplo, y si los que nos están viendo tienen un tema con una constructora o tienen un contrato de promesa de compraventa, miren si más o menos su cláusula penal está redactada de la siguiente manera. En caso tal de incumplimiento, ojo pues, en caso tal de incumplimiento por el promitente comprador de una o de cualquiera de las cláusulas de este contrato, lo hará acreedor a una sanción equivalente a tanto, 10%, 20%, 30% y listo. Sin menoscabo de que la constructora pueda cobrar perjuicios y que ese valor se descontará de los dineros que usted ha dado. Si su cláusula penal dice eso y por ninguna parte dice que en caso tal de incumplimiento de la constructora, el consumidor también puede aplicar la cláusula penal, ¿cierto? Miremos que esa es una redacción unilateral. La cláusula penal dice, si incumple el consumidor, la constructora puede cobrar. Pero si la constructora incumple, por ejemplo, con las fechas de entrega, ¿qué puede hacer No el hay sanción. consumidor? No hay Nada. sanción en ellos. Ajá. Esa es una cláusula abusiva. ¿Qué es una cláusula abusiva? Que daña los derechos de los consumidores. Y por ende, así la constructora quiera pararse en las pestañas y diga que es que está escrito en un contrato, que no sé qué, no es posible que se cobre. Y si se la llegaran a cobrar, vamos a suponer que es que uno pues también tiene que ser práctico, no dice, no, listo, hagamos una cosa, devuélvame la plata, descuénteme eso, si es que le sobra alguna cosa, porque en ocasiones uno queda debiéndole a la constructora, pero ese dinero se puede recuperar a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes, entre otras cosas, podrían sancionar a esa constructora por tener contratos abusivos para los consumidores, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante no es si se puede o no se puede cobrar, porque la cláusula penal es digamos, un pacto totalmente válido en todos los contratos de arrendamiento, de suministro, de cualquier contrato que se celebre pues en el mercado, el pacto de la cláusula penal es válido. Lo que no es válido en el Estatuto del Consumidor es que esa cláusula sea unilateral, porque eso es un desequilibrio. Por ende, y yo le aseguro, doctor Germán, que muchas constructoras no son juiciosas y tienen muchas condiciones abusivas en sus contratos. Otro ejemplo que podríamos poner es cuando, y digámoslo de una vez, cuando, por ejemplo, el consumidor iba a hacer un crédito bancario
y las condiciones variaron y por alguna u otro motivo se quedó sin trabajo, ¿sí? La persona se quedó sin trabajo, el banco no le prestó, la constructora dice, usted tenía la obligación de pagarme con recursos propios o con un crédito bancario. Si no me pagó, yo le aplico la cláusula penal. Depende. En estos contratos, a diferencia de un contrato comercial o un contrato civil cualquiera, en los contratos de derecho del consumo, la información es vital. Y recordemos que la información comienza desde que ponen la valla, desde que yo me siento con el asesor, desde que me entregan los volantes, desde que suscribo el contrato de reserva del inmueble, desde que suscribo la compraventa hasta que suscribo, perdón, la promesa de compraventa hasta que suscribo la compraventa. Aquí el tema es si la constructora no le informó suficientemente que usted estaba obligado por sus propios medios, que ellos no son asesores tributarios ni financieros, ni que ellos no lo estaban asesorando en la forma que usted tenía que pagar, sino que usted tenía que pagar un valor y punto, fuera con un crédito, con recursos propios, ahí tampoco se podría aplicar la cláusula penal. Entonces, doctor Germán, digamos este tema se presta pues para que hablemos muchas cosas, pero ya para, digamos, ir como finalizando este aspecto de la cláusula penal, hay que decir algo para los consumidores y las personas que nos están viendo y que entre otras cosas todos somos consumidores, ¿sí? En algún momento y en cualquier transacción que hagamos somos consumidores. Recuerden que las normas del consumidor tienen algo que es el principio de favorabilidad, o en las normas del consumidor sea el principio de favorabilidad. ¿Qué es esto? Que la interpretación de la norma debe ser favorable al consumidor y que cuando exista duda, esto es lo más importante en los procesos cuando acudimos ante la superintendencia, cuando exista duda en el proceso, cuando exista duda de quién tiene la razón, la norma específicamente dice se debe favorecer a quién, al consumidor. Entonces, la carga de la prueba de mostrar quién incumplió, quién no incumplió, que es que mi contrato sí está bien, que no está bien, es de la constructora, no es del consumidor. Aquí lo único que hay que alegar es, vea, existe un pacto abusivo en este contrato, señores superintendencia. Aquí se lo traje, revíselo, llame a la constructora y es la constructora la que debe demostrar que su contrato cumple. Generalmente no cumple. Entonces, doctor Germán, no sé si usted tenga alguna duda o alguien que nos está viendo tiene dudas. Por acá nos escribe Samuel Gómez, como es una transmisión en vivo, nos dice, la constructora estableció una cláusula que hasta que no venda el apartamento de desistimiento no se devuelve la plata. Listo, Samuel. Esto es una actuación abusiva y si está en el contrato es una cláusula abusiva. Y le voy a responder por qué. Porque por allá el artículo 43 de la ley 1480 del año 2011, que es el Estatuto del Consumidor, establece que cuando el contrato termine, vamos a decirlo así, la constructora debe devolver los dineros inmediatamente. No puede poner trabas adicionales a las que puso al inicio para devolver los dineros. Dicho de otra manera, cuando usted se acercó y compró, entonces a usted le dijeron, no, firme este formulario, firme esto, firme la compraventa y ya. Pero cuando es el momento de devolver la plata, ahí es donde está el problema. No, tráigame una carta firmada por el Papa, tráigame una carta por el presidente, tráigame la cuenta bancaria de no sé dónde y empiezan como a enredar el tema. Aquí puede ser lo mismo. No le entregamos hasta que se venda el apartamento. Eso no es un problema del consumidor si la constructora no tiene caja, que yo no creería. Si la constructora le queda difícil devolverle el dinero, eso no es problema del consumidor. Se debe devolver sin poner condiciones. ¿La condición cuál es? No, que es que se venda el apartamento. No es posible. Es una actuación abusiva y pueden denunciar a esa constructora. Recuerden que hay una diferencia entre demanda y denuncia. La demanda es cuando yo tengo una pretensión específica y quiero que me devuelvan el dinero, quiero que se cumpla la fecha de entrega o tengo una pretensión particular. Y la denuncia es cuando yo noto que la actuación de la constructora no está acorde a la ley, yo le aviso a la superintendencia y la superintendencia investiga de oficio a esas constructoras. Total, imagínense que diga hasta que no se venda el apartamento, o sea, si se vende en 10 años, en 20 años, entonces no hacen la devolución. Exactamente. Bueno, por acá también nos saluda Benjamín Luna Ramos que nos dice que sería bueno los temas de arrendamiento, entonces próximamente hablamos de eso, doctor. Le tengo una noticia, doctor. Resulta que, bueno, a nosotros nos gusta mucho el tema del derecho del consumo y resulta que estamos manejando otra tesis de que en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, no de locales comerciales, sino de vivienda urbana,
es aplicable el Estatuto del Consumidor. Entonces, sería aplicable lo mismo que estamos diciendo acá. Cuando usted es un arrendatario y suscribe un contrato con su arrendador, llamemos en este caso una inmobiliaria, pues que generalmente son las que imponen el contrato de arrendamiento, allí también se pueden presentar cláusulas abusivas y la cláusula penal no es indiferente a este tema. ¿Y quién cobra más cláusulas penales que las inmobiliarias y las constructoras? Y también es de adhesión. Entonces puede ser un tema que lo desarrollemos, digamos, con posterioridad, pero la buena noticia es que el Estatuto del Consumidor también aplica en esas relaciones. Dice Álvaro Galvis, dice saludos desde Bucaramanga, un saludo para usted, igualmente para Lisset desde Pitalito, Colombia. Un saludo para la abogada Mabel Sepúlveda, que también amablemente nos acompaña a esta hora de la noche. Por acá nos dice que muchas gracias, dice Samuel, que fue la persona que nos hizo la consulta sobre el tema de la constructora. Doctor Christopher, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Bueno, doctor Germán, muchas gracias a ustedes. Bueno, un saludo para todos y cada uno de ustedes. No olviden ese like, compartir y suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad, que muy seguramente nuevamente estaremos con este invitado. Que esté muy bien, hasta la próxima.